Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día 25 de enero la iglesia tiene la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. Vamos directamente a escuchar la proclamación del evangelista Marcos, ya en el capítulo 16, en los versículos del 15 al 18. Escuchemos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo que transformó a San Pablo. Aquel Saulo de Tarso, aquel Pablo, en el nombre que ha tomado para la predicación de los gentiles, ha tomado una vida nueva que él siempre quiso tener. Pero cuando se encuentra con Cristo es lleno del Espíritu de Dios. Por eso dejémonos transformar por el Espíritu y pidámosle la luz para escuchar esta palabra y escudriñarla en orden a la conversión de Saulo de Tarso, de Pablo, apóstol de los gentiles. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Que como Pablo, que busquemos el bien y nos dejemos transformar por Jesús en el aporte que Él nos da, la vida de la gracia. Que nos dejemos transformar radicalmente y como Pablo sintamos la necesidad de ser valientes, intrépidos, predicadores, misioneros en este mundo de hoy. Que como Él podamos desgastarnos por ti en la misión que hoy nos da la palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 16, es decir, último capítulo del Evangelio de Marcos, y versículos 15 al 18. En esta otra lectura que hacemos, ¿cuál es el imperativo de Jesús? Es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Ese mandato va acompañado de toda un quehacer en una gracia que da un sacramento. ¿Cuál es ese sacramento? Habla de salvación, de condenación, habla de unos signos que acompañarán. ¿Cuáles son esos signos? Dejamos que la palabra resuene en el corazón. Acuérdense ustedes siempre. Los ojos se posan en las letras, en las palabras, y el corazón reposa en el sentido. Nos lo decía San Juan Crisóstomo. Segunda lectura, más detalles, algo que nos llama la atención, un versículo que ustedes pueden colocar ahí en el chat, algo llamativo. Dejamos que la palabra hable. La tercera lectura es una síntesis para que pasemos a la meditación. La conversión de San Pablo. En el año también miramos un día donde vemos a Pedro y a Pablo, aquel primer papa y aquel apóstol de los gentiles. Hoy la iglesia nos invita a pensar de este hombre buscador de Dios. ¿Quién es San Pablo? Un buscador de Dios. Porque habiendo nacido en la diáspora, ojo con esto, yo los invito para que no solo miremos el Evangelio. Hoy se nos proponen dos lecturas de los Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 16, o Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 22. Del 9 al 1 al 22 es la narración de la conversión de San Pablo. Y cómo camino hacia Damasco, había pedido permisos y viene una luz que lo derriba, acompañado, unos saben que está pasando algo, pero el único que ve esa luz y esa voz es él. Después llevan a donde Ananías, se había quedado ciego 3 días sin comer nada también, y viene toda una fuerza, un bautismo para el perdón de los pecados de Pablo y empieza la misión. En el capítulo 22 es esa misma narración, pero él ya cuando está siendo juzgado allá en Jerusalén para contarles a los testigos que hay, fariseos, saduceos, está delante del pueblo diciéndole: veas que yo era más perseguidor, yo era este y este y este, pero esto me pasó camino de Damasco.
Qué bueno que miremos esos textos para ubicarnos bien. Entonces estábamos diciendo, ¿quién es San Pablo? Un buscador de Dios. No nació en Jerusalén, nació en Tarso, de Cilicia, una ciudad más o menos en el sur de la península de Anatolia, o actualmente Turquía, una ciudad importante. Era paso obligado del este al occidente y de occidente a oriente, y era una ciudad donde el Imperio Romano pues allí la construyó, y fue una ciudad importante también por recursos que se encontraban allí, porque se convirtió también en una ciudad intelectual, etcétera, etcétera. Pablo era un hombre entonces criado en un ambiente intelectual, en una ciudad pagana, y había adquirido allí su ciudadanía romana. Pero era hijo de hebreos, y como hijo de hebreos quería vivir en la religión de sus padres. Y desde muy niño se interesó con la personalidad que tiene Pablo, radical. Ese es Pablo, un radical, un seguidor de Dios que quiere hacer las cosas mejor que los otros. Y entonces por eso se fue a Jerusalén a aprender con el mejor, con Gamaliel. Y con Gamaliel quiere ser fariseo. ¿Quiénes son los fariseos? Hombres que querían ser santos, mejor dicho, intachables, en el sentir de vivir la Torá y la palabra. Sabemos que Jesús los llamó la atención porque muchos de ellos cayeron en hipocresía. Pero el establecimiento de los fariseos en una época de Israel se necesitó, porque se necesitaban esos fieles, observantes, laicos, que no cayeran en las idolatrías de paganos, como lo fue en la época cuando llegaron los griegos, allí 180 años antes de Jesús. Se volvieron unos hombres practicantes muy exteriores de la ley, que en algún momento Jesús demuestra cómo fue todas esas cosas, se fueron quedando sin lo importante que era el amor y la misericordia. Pero en el primer movimiento querían ser santos. De hecho, eso significa fariseo, separado, como el que quiere vivir de otra manera. Eso es lo que quería San Pablo. Ese fue el primer movimiento de San Pablo. Y para eso fue y se formó en Israel. Pero cuando vino, entonces, todo el contexto de la muerte de Jesús y la cruz, y vemos el martirio de Esteban, que él no participa tirando piedras, pero está ahí cuidando los vestidos. Es un hombre que se llena supuestamente de un celo de querer acabar con los cristianos. Este contexto lo pongo para que nos ubiquemos, porque aquí todo el evangelio de hoy, que es la lección, es el mandato misionero. Vayan, vayan. San Pablo se encuentra con ese vayan de los cristianos. Se está encontrando con que Esteban se está dando testimonio. Se está encontrando con que hay cristianos que están dando testimonio en sinagogas. Se está encontrando en algo que para él es una total herejía. Para Pablo en ese momento era una herejía. Y si ustedes y yo nos ponemos a mirar, pues primero los cristianos decían que Jesús era hijo de Dios. Eso es una locura para un hebreo. ¿Cómo que el hijo de Dios hizo? ¿Cuántos dioses hay si el Shema decía que es un solo Dios? Y fuera de eso, como que creer en un crucificado, si un crucificado es un ejecutado, como quien dice es un bandido. Y tercero, cómo estos se atreven a predicar en las sinagogas, que también las sinagogas eran para el culto hebreo. Y entonces estaba lleno como de ese celo, decía él mismo, y empieza a buscar a los cristianos, y se encuentra con que los cristianos están en esto que Jesús les mandó: vayan y hagan, proclamen la buena noticia. Aquí dice buena nueva, esta palabra es evangelio. ¿Quién es la buena nueva? ¿Quién es el evangelio? Jesús. San Pablo se encontró de frente con Jesús, camino de Damasco, que se derriba, y vi una luz que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza un hombre que ha buscado a Jesús, a Dios, al Padre, Yahvé, con todo el corazón. Se encuentra con que Jesús verdaderamente es este que se le revela, es este que le da una nueva vida, es este que le aporta algo distinto. Pablo había querido ser el fariseo radical, o sea, ser un santo separado para Dios, y resulta que eso no lo consiguió en su fe, y él pensaba que hacía bien, pero se tuvo que encontrar con Jesucristo para saber que es Jesús por dentro de él quien le da la gracia de tener la vida que él quería, de tener esa santidad que él anhelaba. Y ahí está el punto de eso. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, lleva este mandato misionero como ningún otro. San Pedro y los apóstoles se emplearon y dieron la vida. Pero nos ha quedado de San Pablo un contenido muy grande
porque San Pablo nada más ni nada menos que se tomó esto tan en serio, vayan y hagan que por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Recorrió más de 30.000 kilómetros, imagínense ustedes, en 10 años. 30.000 kilómetros. Fundó 38 comunidades. Dejó 3 bases misioneras, Éfeso, Tesalónica y Corinto. Tenía 28 colaboradores y deja más de 13 cartas. Ese hombre se lo tomó en serio. O sea, le aportó a Jesucristo una vida nueva que para él lo demás fue considerado como basura, lo dirá. Entonces vemos cómo ese giro de la vida de Pablo está en que cuando él se encuentra con esa luz que le muestra que eso que él creía que estaba haciendo bien era una persecución y era un error. Que buscara en el fondo del corazón, porque esta luz, de quien lo derriba de su vida antigua, le da una fuerza para que verdaderamente sea santo, no como él pensaba que era la santidad, que era la de los fariseos, diciéndole a Dios, mira, los méritos son míos, hice esto y esto y esto y esto bueno, porque cumplo la ley así, 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 sino porque se dio cuenta que era Dios por dentro quien le daba la gracia para él poder ser digno delante de él, porque primero le da una ley, una libertad, y en esa libertad le da una gracia, que es la presencia de Jesús, para que él pueda vivir según esa ley, y va más allá de esa ley. Cumplir la ley es amar, amar es cumplir la ley entera, ir más allá. No solo los mandatos, porque yo era fariseo rígido y era así, así, así. Entonces hay unos pasajes muy buenos que nos van viendo como ese cambio de la vida de Pablo, y yo los voy invitando para que en este contexto, este mandato misionero de la buena nueva, que tiene claramente la invitación al bautismo, que es la apertura de la vida de la gracia. Bautizarse y creer es salvación, porque es aceptar a Jesús. El no querer creer es ya negarse a la salvación de Dios, digámoslo así en ese contexto de lo que hablo aquí de condenación. Pero habla de unos signos claros y concretos, y es expulsar demonios, hablar en lenguas nuevas, agarrar serpientes, beber veneno y no hacerle daño, impondrán las manos y se impondrán bien. A todo eso lo hizo San Pablo, tal cual como está nombrado ahí. Esos signos se dieron en la vida de él y de muchos otros, pero en Pablo los vemos claros, que se ha tomado este ir. Primero inclusive trató de ir a sus hermanos judíos, pero muchos le pusieron trampas, le pusieron caídas, por allá trataron de llevarlo y mataron en Jerusalén. Él apeló a su ciudadanía romana y terminó yendo a Roma, porque Dios le dijo que también en Roma daría testimonio, después de haber estado por muchas ciudades del Asia Menor y del paso del Asia Menor a Europa, llegando ya inclusive a Filipos y empezar a bajar por Grecia y por Corinto, por Atenas, Corinto, etcétera, hasta llegar a Roma. Y Pablo es un incansable hombre que se deja transformar por la gracia de Dios. Qué bueno que ustedes y yo vamos teniendo en cuenta esto, si ustedes y yo queremos dejarnos transformar por la gracia de Dios para poder tener esta fuerza de ir y proclamar, ir en el nombre de Jesús y llevar una vida nueva a los que buscan la vida en Dios. Pablo la buscó desde pequeño. Se estaba equivocando en un principio, pero no lo hacía porque quisiera. Y entonces aquí verdaderamente Dios le permite toda la fuerza de vivir como es. ¿Sabe la personalidad de Pablo? No quiere vivir a medias, quiere entregarse radicalmente. Un hombre que trabajaba, fabricaba lonas y empieza a fabricar toda una vida para que los otros conozcan y amen a Dios. Y entonces vamos viendo unas citas bíblicas que les invito, que son importantes también. Cuando Gálatas 1:15 empieza a mostrar cómo Pablo, que Pablo que ya iba para Damasco era un hombre en crisis, porque sí, había querido ser muy fariseo, pero tenía una rabia, unos celos, no encontraba sentido en su vida y tuvo que encontrarse con Jesús para que le diera como la paz y el sentido, y ahí entendió que Dios lo amaba y que se había entregado por él. Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Y fuera de eso también, 2 Corintios 15, 3:8, cuando va a hablar de la resurrección de los muertos, él está hablando de todos los apóstoles que han sido llamados, y él que es uno como prematuro nacido antes de tiempo, algunos traducen como un aborto, no, él es como quien dice, yo estaba prematuro antes de tiempo, yo estaba como en una crisis, pero así todo Dios me formó apóstol, y soy lo que soy, y para gloria de Dios, y como los otros también, y él predica un Cristo, y ese Cristo murió, pero resucitó también, y ese es el Cristo que nos muestra San Pablo, el que lo ha renovado en su vida. Y nos lleva a una tercera cita en Filipenses 3, 7, 12, que lo que él antes consideraba una ganancia, ahora lo considera
una pérdida. Esa es la transformación, esa es la conversión de Pablo, porque en Jesús todo es vida nueva. Y en cuarto punto es Romanos 7, versículos 7 al 13, descubre en Cristo una libertad. Lo que la ley le pide, Dios se lo da y se llama gracia. Ahora sí es posible ser santo. Él tenía como una lucha, es que la ley me muestra eso, entonces cada vez que veo más la ley, cada vez más peco más, porque es que como está poniendo las fuerzas en él, tuvo que comprender que es con la gracia de Jesús que tiene la capacidad de ir más allá de la ley y cumplirla. Y amar es ir más allá, y es tener una libertad, y en esa libertad vivir en la gracia de Jesús. Eso fue lo que lo transformó. Y también entonces ya miramos en un quinto lugar, 1 Timoteo 1, 12, 17. Da gracias en aquel que lo revistió de fortaleza, porque ahí encontró misericordia, porque antes él obraba por ignorancia. Ahí hay todos unos pasos de transformación. Este San Pablo entonces hoy nos llena a ustedes y a mí, a toda una alegría de poder mirar toda una vida que se transforma. Por allá, inclusive, él lo había dicho en Filipenses 3, 5, 6, de lo que antes se gloriaba. ¿De qué se gloriaba? 7 rasgos que él tenía. Primero era de la tribu de Benjamín. Era circuncidado al 8º día, o sea, era judío. Era del linaje de Israel, segundo. Tercero era de la tribu de Benjamín. Acuérdense ustedes que también Saúl, el rey que escuchamos estos días, también es de la tribu de Benjamín. También cuarto era ley, fariseo. Por ley era fariseo, o sea, separado, cumplidor. Quinto era perseguidor. Sexto, en la justicia de la ley era intachable, es decir, él era uno que se creía perfecto y era hebreo, hijo de hebreos. Tenía como 7 características que después eso lo llevó a decir, bueno, es que Dios me saca de este pueblo como también fue Jesús, pero me lleva a que tenga una nueva vida porque Jesús es para todos. Y ya no habrá hebreo ni griego, sino que son todos que han sido insertados en esta cruz de salvación. Hagamos oración. Digamos con San Pablo en este día: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el primero de ellos soy yo. Señor, tú has venido a salvarme a mí. Pongamos cada uno de ustedes y yo el nombre. Si encontramos misericordia, decimos con Pablo, fue para que en nosotros, los primeros, manifestase Jesucristo toda paciencia y sirviera ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. El Rey de los siglos, el Dios inmortal, invisible y único, y honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle toda la honra y la gloria a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para complementar la oración los invito también a tomar Efesios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Todo este bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. San Pablo consideró y llegó a entender que sí podía ser santo. Que nuestra oración sea la fuerza para recibir la gracia de Él. Quedémonos también en contemplación con la expresión Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Y ya en el último momento, en la acción, digamos, ¿cuál es el propósito? Pablo encontró un nuevo propósito en su vida, con esta elección que Dios hizo de él, con una gracia y una fuerza y una ley de libertad que él transformó en una entrega total. ¿Cómo este ejemplo de Pablo nos sirve a ustedes y a mí en este día? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El comentario nos enriquece a todos. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.